Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en donde hacemos un resumen de las principales noticias relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación les presento el sumario de temas que tenemos para hoy. La OMS lo afirmó y las cifras también lo confirman. América Latina es el nuevo foco de contagio de COVID-19 en el mundo. El organismo alertó sobre el rápido colapso de los sistemas de salud en la región. Colombia, Argentina, México, Costa Rica y Guatemala han batido sus récords de contagio diario. Tenemos todos los datos. También el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y Janine Áñez, la presidenta interina de Bolivia, fueron diagnosticados con COVID-19. A la lista de mandatarios también se suman funcionarios públicos y ministros, así como Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo en Venezuela, y Tarek El Aissami, ministro de Petróleos de ese país suramericano. Estados Unidos nuevamente bajo la lupa de la comunidad internacional por el dramático incremento de casos de contagio a lo largo de esta semana en la que también Washington concretó su retiro de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos los detalles. Para comenzar, vamos primero a la publicación que hizo la Organización Mundial de la Salud. Afirmó que América Latina y también la región del Caribe son el nuevo foco de la pandemia del coronavirus, como en su momento lo fueron China, Italia, España y Estados Unidos. Los récords recientes en varios países confirman este anuncio. Veamos las imágenes. Esta semana, México registró más de 7.200 casos nuevos en solamente 24 horas. También a lo largo de esta semana, Colombia encendió todas las alarmas con más de 6.800 nuevos casos, la mayoría de ellos registrados en la ciudad de Bogotá. Guatemala presentó 1.200 casos en 24 horas, mientras que Costa Rica, que hace unas semanas atrás era reconocido a nivel mundial por su gestión frente a esta emergencia, hoy tiene 649 casos nuevos que registró en un espacio de 24 horas a lo largo de esta semana. En el sur del continente, Argentina, en donde también avanza una cuarentena para el área metropolitana de Buenos Aires, fueron contabilizados más de 3.600 casos por espacio de 24 horas. Pues lo decíamos en el sumario, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, anunció esta semana su contagio con COVID-19. La Asociación de Prensa de ese país anunció que podría presentar una demanda contra el mandatario por supuestamente haber puesto en riesgo la salud de los periodistas que asistieron a una rueda de prensa en la que hizo este anuncio y en donde se quitó el tapabocas. Un gesto que podría costarle muy caro al presidente Jair Bolsonaro. Retirarse la mascarilla en medio de la conferencia de prensa en la que anunció que dio positivo por COVID-19 podría derivar en una demanda por parte de la Asociación Brasileña de Prensa. Bolsonaro infringió el artículo 132 del Código Penal que prevé una pena con detención de 3 meses a 1 año para quien exponga la vida y la salud de los demás a un peligro directo o inminente. Pero en medio de la polarización en el país hay quienes defienden al jefe de Estado y cuestionan a los periodistas. Y cuando ves a una persona que resultó positivo, mantienes tu distancia. Entonces, para los periodistas que estaban allí, creo que fueron ellos los responsables porque estaban en su residencia. Porque él está en la residencia de él, ¿no? Pero esas medidas de seguridad no eran promovidas por el jefe de Estado antes de su contagio. Según sus críticos, Bolsonaro buscaría acomodar su discurso negacionista de la enfermedad a su estado de salud actual. Al tiempo, estaría promoviendo el uso de la hidroxicloroquina, a pesar que su efectividad no ha sido probada. Según el Ministerio de Defensa, la nación cuenta con 1.8 millones de tabletas en su laboratorio. Sabemos que hoy en día existen Hay otras cosas que pueden ayudar a combatir el virus y sabemos que ninguna ha sido probada científicamente, pero está funcionando para mí. Confío en la hidroxicloroquina. Mas una persona que está dando certo, yo confío en la hidroxicloroquina. Para otros, la enfermedad podría ser explotada políticamente. Lo mismo que pasó con el tema en las elecciones del cuchillo, de la cuchillada, es muy conveniente nuevamente que algo pase con Bolsonaro justo en un momento donde él, cuanto más él se queda callado, mejor. Quiere decir, cuanto más alejado de sus contrincantes, mejor. Tras el contagio de Bolsonaro, su círculo cercano se mantiene en resguardo. Pues vamos a hacer un recorrido con nuestras corresponsales por Brasil, Bolivia y Venezuela para conocer la situación de los mandatarios y funcionarios en esos países. Vamos a comenzar en Río de Janeiro con Valeria Zacone. Hola Valeria, ¿qué se sabe de la salud del presidente Jair Bolsonaro hasta esta hora?
Bueno, de Bolsonaro sabemos que está bien, eso es lo que dice el Plan Alto, las fuentes oficiales del gobierno. Él no está despachando personalmente, está realizando todas sus gestiones por videoconferencia. De hecho, sin ir más lejos, hoy ha nombrado por fin, después de una larga crisis, al nuevo ministro de Educación, que es un pastor presbiteriano. Pero ayer lo hemos visto en una live, en una conexión en directo en sus redes sociales, en las que habló durante 20 minutos. Se le veía ligeramente cansado, pero animado, ha tosido un par de veces y ha hablado un poco de varios asuntos de la actualidad, la crisis política, ha vuelto a pedir a los gobernadores que reabran el comercio. Es interesante que él sigue tomando la hidroxicloroquina, este medicamento tan polémico por sus supuestos efectos colaterales. Y para que no le pase nada, se está realizando 2 electrocardiogramas diarios, porque precisamente uno de los efectos colaterales es la arritmia. Entonces, digamos que está haciendo de conejillo de India público para demostrar que la hidroxicloroquina funciona, como él lleva defendiendo desde el inicio de la crisis sanitaria. Valeria, y este tema no ha escapado de la polémica y no ha escapado también de la política. Y muchos sectores políticos en Brasil han dicho que esto es simplemente un instrumento, una manipulación por parte del presidente para ganar un poco de popularidad, para mostrarse como un brasileño más, como los que hay en el país que se han contagiado con esta enfermedad. Bueno, lo que le pasa a Bolsonaro es que ha utilizado él y su equipo formado por sus hijos demasiadas fake news, tanto en su campaña como en su gestión. Hay una agencia de control de fake news que calcula que los primeros 555 días como presidente, Bolsonaro difundió 1.385 declaraciones falsas o distorsionadas. ¿Esto en qué se traduce? Que, por ejemplo, cuando en marzo volvió de un viaje oficial a Miami y en su comitiva oficial había 20 personas o más, entre ellos ministros, con el coronavirus, él dijo que no lo había contraído y nadie le creyó. Se hizo 3 tests, no quiso mostrarlos. Al final un periódico entró con un pedido ante la justicia y el Tribunal Supremo le obligó a mostrar el resultado de los análisis y ahí se vio que los había hecho con un nombre falso, con un apodo. Ahora pasa lo mismo, ahora anuncia que tiene el coronavirus y de nuevo una parte de la opinión pública, especialmente lo vemos en las redes sociales, de nuevo no le cree. De hecho, los principales periódicos han informado diciendo Bolsonaro dice que tiene el coronavirus, él de nuevo no ha mostrado los exámenes y entonces hay personas que creen que lo está utilizando para desviar la atención de los líos jurídicos de su hijo senador, Flavio Bolsonaro, que casualmente ha sido interrogado por primera vez el mismo día en que él anuncia la enfermedad por un supuesto esquema de desvío de dinero público y de robo de supuestos funcionarios fantasmas. Valeria, en este caso, solo los médicos y esas pruebas de laboratorio son las que pueden decir si efectivamente el presidente Bolsonaro está contagiado con COVID-19. Hablemos del desarrollo de esta semana, de los hechos que ocurrieron allí, un balance de cómo está avanzando la pandemia, si hay nuevas medidas, algunas cifras, cómo está avanzando allí la situación. Bueno, hoy concretamente Brasil ha superado los 70.000 muertos y tiene más de 1.800.000 contagiados. Veía las cifras al principio del programa y hay días que solo en Brasil se registran más de 45.000 nuevos contagios. Pero hay que entender una cosa, Brasil es un país con las dimensiones de un continente, entonces la curva va cambiando, la curva de los contagios. Al principio de la pandemia, las zonas que estaban peor eran el norte del país, con Manaus a la cabeza, la capital del estado del Amazonas, y la parte del noroeste donde están las playas más famosas, además de las 2 mayores ciudades del país, que son São Paulo y Río de Janeiro. Ahora digamos que la geografía del contagio ha cambiado. Lo vemos sobre todo en el sur del país, que pasa por un invierno más rígido, con temperaturas más bajas. Río de Janeiro y São Paulo parece que están llegando al límite de la curva, y estados como Mato Grosso del Sur o la ciudad de Brasilia están registrando muchos contagios. ¿Qué pasa? Que muchas ciudades ciudades y estados federados, han decidido hacer una reapertura que según los expertos ha sido demasiado rápido. Por ejemplo, en Río de Janeiro, ayer el alcalde dijo que va a cerrar de nuevo la playa y que no será posible tomar baño hasta que haya una vacuna.
Eso en cuanto a Brasil. Veamos ahora cuál es el panorama en Venezuela, porque no solamente los jefes de Estado se están contagiando con COVID-19, también otros funcionarios. Allí Diosdado Cabello, que es el número 2 de la revolución bolivariana, y Tarek El Aissami, el ministro de Petróleo de Venezuela, dieron positivo para COVID-19. Herminia Fernández en Caracas nos va a contar más. Herminia, comienzo primero por el parte médico. ¿Qué novedades hay en cuanto a la salud de estos dos funcionarios? Uno muy importante para la revolución en Venezuela. Sí, Santiago, en realidad los dos son importantes porque Diosdado Cabello sería el número 2 y Tarek El Aissami el número 3 en este gobierno de Nicolás Maduro. No es mucha la información que se sabe acerca del contagio que tienen ambos funcionarios. Sin embargo, Diosdado Cabello hoy emitió una nota de voz que se circuló por todas las redes sociales, donde decía que se encuentra en un centro médico de salud, que está siendo atendido por los médicos y que ya tiene un tratamiento. También envió saludos y agradecimientos a las personas que han estado preocupados por su estado de salud. Aprovechó también para decir que tiene una actitud muy positiva y que sabe que saldrá de esta situación. Por su parte, la situación de Tarek El Aissami se conoció tarde hoy y no hay mayor información más que lo que posteó en las redes sociales, donde señalaba que se encuentra en aislamiento, pero no daba detalles si este aislamiento era en su casa o también en un centro de salud como está Diosdado Cabello. Herminia, hagamos balance. ¿Cuál es el cierre de semana que hace Venezuela en cuanto a la pandemia, contagiados, medidas? ¿Cómo está avanzando allí? Está avanzando rápidamente según lo que reportan, pero es difícil precisamente tener información oficial en Venezuela. Sí, la verdad que la única información que se maneja acá del COVID-19 siempre es dada por el gobierno. A partir del mes de julio es cierto que las cifras han comenzado a ser altas a diario y hay una grave preocupación de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Es entendible porque si bien es cierto que las cifras en Latinoamérica de otros países son mucho más altas que las de Venezuela, que apenas los contagios rozan o pasan los 8.000 y las muertes, las 80 personas, es cierto que Venezuela no tiene un sistema de salud fuerte, no tiene insumos médicos para atender una población si llegan a hacerse los contagios, si llegan a pasar a miles de personas. No habría cómo atender toda esta gente. Por eso es que el gobierno de Nicolás Maduro está preocupado. Para finales de junio había puesto una cuarentena, una flexibilización, le llamó un método de 7 días en la calle y 7 días en casa. Esto solo duró una semana porque precisamente comenzó este contagio rápido y decidieron volver a una cuarentena fuerte. Hasta este momento las calles y avenidas principales del país están cerradas. No puedes circular de un municipio a otro a menos de que tengas un salvoconducto. Y es preocupante, Herminia, la situación particularmente en la frontera común con Brasil y con Colombia, en donde hay muchas personas que están tratando de regresar a Venezuela, otros tratando de salir de Venezuela, y allí se están presentando también un alto número de contagios. Eso en cuanto a Venezuela. Ahora hablemos del caso de Bolivia, porque allí también la presidenta interina, Yanine Áñez, anunció a través de un video a todos los bolivianos que había dado positivo en ese test que le fue practicado. Vamos a preguntarle a Mary Vaca, nuestra corresponsal en La Paz, más detalles. El parte médico. ¿Qué se sabe, Mary, allí en La Paz de la salud de la mandataria interina? Hola, ¿qué tal, Santiago? El parte médico de esta jornada indica que la presidenta Yanine Áñez es asintomática, es decir, no muestra ninguno de los síntomas del coronavirus, que ella está recibiendo en estos momentos un tratamiento preventivo y que además se encuentra de buen ánimo y de mucha energía. Ella, por su parte, ha aparecido en sus redes sociales a través de un video indicando que está trabajando en la residencia presidencial y que está mirando en estos días el plan de empleo, de reactivación de la economía boliviana. Un poco más tarde se la ha visto en el balcón de la residencia presidencial en el barrio de San Jorge de La Paz, abrazada de una de sus mascotas. Se sabe que ella quiere mucho a los perros y vive con media docena de mascotas en la residencia presidencial. Las autoridades han informado que la presidenta va a estar aislada durante 2 semanas mientras se sigue haciendo pruebas para saber cómo termina el tema del coronavirus en el caso de la presidenta de Bolivia.
Mary, bueno, va a estar aislada, pero por lo menos acompañada de sus mascotas en la casa presidencial sí va a estar. Mary, también hay otros integrantes del equipo de gobierno de Bolivia que también han hecho la prueba y están contagiados. ¿Quiénes son y qué se sabe de ellos? Así es, Santiago. 3 ministros del gabinete de la presidenta Yanine Áñez tienen COVID-19. Uno de ellos es el ministro de la presidencia, Yerko Núñez, quien trabaja muy de cerca con la mandataria. También el ministro de Minería, Fernando Oropesa, y la ministra de Salud, Heidi Roca. De hecho, ella ha pedido una licencia y se ha nombrado a un ministro de Salud interino que ha recaído en el actual ministro de Defensa, Fernando López. Pero no solamente los miembros del equipo de la presidenta han dado positivo al coronavirus, también lo ha hecho la presidenta del Senado, Eva Copa, quien es la segunda autoridad más importante del país y es del partido de Evo Morales. Ella también ha informado esta tarde que es COVID positiva y que va a estar aislada durante los próximos días trabajando desde su casa. Mary, cerremos con un balance de la semana. Veíamos esas angustiosas imágenes en Cochabamba, pero también hay complicaciones en La Paz. ¿Cómo está la situación en el país en general? Así es, Santiago, la situación en Cochabamba es absolutamente crítica porque allá hay un conflicto sanitario, por un lado, por el tema del coronavirus, porque el sistema funerario ha colapsado, la gente tiene que esperar varios días para enterrar a sus muertos, y por otro lado, hay un conflicto político que impide botar la basura, hay un bloqueo en el relleno sanitario y que no deja pasar los carros con basura. Ya son 12 días que la basura está acumulándose en las calles de Cochabamba y esto se ha convertido en un terrible foco de infección. De hecho, los líderes de opinión de Cochabamba hoy se han unido para pedir la renuncia del gobernador, de la gobernadora y del alcalde porque consideran que han hecho poco para resolver esta crisis. En el caso de La Paz, la situación también es difícil porque este departamento ha pasado a ser el segundo con mayor número de contagios después de Santa Cruz, aunque las diferencias son muy grandes. Aquí también hay problemas con los hospitales porque están llenos y el alcalde de la ciudad ha dicho que ya no se van a recibir cadáveres en el cementerio que no sean de la ciudad de La Paz. Es decir, por ejemplo, los cadáveres de la ciudad del Alto que eran traídos a la ciudad de La Paz ya no van a poder ser traídos acá y entonces eso configura otro problema en la ciudad del Alto porque la gente no deja que se los entierren en los cementerios de aquella urbe porque no tienen un crematorio. Como podrás ver, la situación todavía es muy compleja en Bolivia. Es compleja, Mary, allí en Bolivia la situación, como usted lo dice, y también pues espera que este país llegue rápido al pico de contagio, que no ha podido llegar y ya la situación se está saliendo de las manos. Es el panorama de Brasil, Venezuela y Bolivia, panorama del contagio de COVID-19 de mandatarios y funcionarios. Muchas gracias a las tres, a Valeria, a Herminia y a Mary por esta información y por darnos un panorama de lo que está sucediendo en sus países. Gracias por esta conexión para COVID-19 la semana en América. Y también semanas atrás les contábamos y también les mostrábamos las imágenes de cadáveres en las calles de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Ahora lo mismo, como nos contaba Mary Vaca hace unos segundos, está sucediendo en Cochabamba, en Bolivia, en donde hay graves problemas para incinerar los cuerpos y para enterrarlos. Las funerarias están completamente desbordadas y las autoridades han tenido que empezar a cavar fosas comunes para depositar allí los restos de las víctimas. Así es como están las cosas en esta ciudad boliviana. Abandonado en plena calle. Los familiares de un fallecido por sospechas de COVID-19 en la ciudad boliviana de Cochabamba bloquearon una avenida para clamar que las autoridades les ayuden a enterrarlo después de 7 días de convivencia con el cadáver en la casa. En este momento ni siquiera les han hecho las pruebas a los que están ahí habitando en la casa. Yo quisiera pedir a las autoridades que se dignen realmente, que se preocupen de esta situación. La región de Cochabamba es la tercera más castigada del país por el COVID-19 después de Santa Cruz y Beni. La ciudad refleja una problemática creciente en Bolivia, pues muchas familias esperan durante días con los féretros en sus casas en espera de poder dar sepultura o incinerar a unos seres queridos. Yo también tengo mi familia que está muerta y hasta ahora no podemos enterrarle. Que dicen que no hay espacio, no hay espacio. ¿Y dónde entran todos estos cajones que están entrando al cementerio?
La representante de las funerarias de la región dijo que más de 135 cuerpos están esperando a ser enterrados. Ante la saturación de las funerarias y de los cementerios, la excavación de fosas comunes se acelera en esta ciudad y en otras como Santa Cruz. Pero los residentes locales temen que estas fosas de urgencia puedan provocar nuevas infecciones. Vamos a tener que llegar como están hechos en el Ecuador, si no me equivoco, han quemado afuera. No tenemos, ya rebasamos la capacidad. El horno crematorio que tenemos solamente hace cremación de 4 cuerpos al día. En Bolivia, el propio gobierno no se libra de los contagios. Con la confirmación de que la ministra de Salud se suma a otros 2 miembros del gabinete que han dado positivo. Vamos a dejar América del Sur y nos vamos a mover un poco más al norte de nuestro continente porque la pandemia tampoco da tregua en Estados Unidos, especialmente en el sur y en el occidente de la Unión Americana, que son las zonas más afectadas hasta el momento. Esta semana el estado de Florida registró el triple de víctimas en un periodo de 24 horas y ya hay preocupación por el posible colapso de los centros asistenciales. Ya las autoridades de diferentes ciudades como Tallahassee, Orlando, Tampa y Miami están empezando a tomar nuevas medidas para hacer frente a la situación que se está presentando allí. Este es el panorama en Estados Unidos. Con casi 9.000 nuevos casos reportados el jueves, más del 1% de la población de Florida está contagiada de COVID-19. El acelerado aumento está llevando a los hospitales del estado cerca de su límite. Casi la mitad de las unidades de cuidado intensivo de Florida se encuentran al 90% de capacidad y 1 de cada 5 está llena. Con toda honestidad, no sentimos que vayamos hacia alguna dirección positiva. Estuvimos bien por un tiempo, pudimos aislar la UCI de COVID. Tuvimos a todos los pacientes en un piso, pero esto llegó y tuvimos que abrir un segundo piso y un tercer piso y ahora vamos hacia un cuarto y quinto piso y no vemos que vaya a mejorar. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, responsabilizó el aumento de positivos a un retraso en las pruebas. Indicó que quienes no tenían síntomas no tuvieron que aislarse mientras llegaban sus resultados. Parte del problema es que los resultados se demoran desde que se toman las pruebas. Si eres asintomático, bueno, ¿qué se supone que hagas? ¿Que te quedes en casa y esperes? Si no estás enfermo y luego presentas síntomas, necesitas saber si tienes coronavirus o algo más. El gobernador republicano ha sido ampliamente criticado por su respuesta a la pandemia. Se negó a cerrar las playas del estado para los días festivos de marzo y esperó hasta abril para establecer la cuarentena estatal. Relajó las medidas un mes después, aunque Florida está lejos de bajar la curva de contagios. Aún no hay orden de portar mascarillas en el estado y el gobernador ha ordenado que los estudiantes vuelvan a los centros escolares en agosto. Y precisamente el gobierno de Estados Unidos dio inicio a la ruptura de las relaciones de ese país con la Organización Mundial de la Salud, una decisión que alarma a los expertos y también llama la atención de la comunidad internacional. Es por esto que más de 750 científicos y también algunos académicos han enviado una carta al Congreso y le han pedido allí en Washington que bloquee esta decisión que ha tomado el presidente Donald Trump, al tiempo que también la Organización de Naciones Unidas, que es el organismo al que pertenece la OMS, recibió esta notificación de manera oficial y afirmó ya empezar el trámite para sacar a Estados Unidos de este organismo. El retiro completo será efectivo dentro de un año. La OMS es una organización que carece de poder ejecutivo y para algunos analistas este organismo quedó completamente atrapado entre ese fuego cruzado y ese distanciamiento que hay entre Estados Unidos y China por discrepancias en materia comercial, también por el escenario político en el que está Estados Unidos, que está en campaña de cara a las elecciones de noviembre de este año, y a esto se sumó el pleno desarrollo de la pandemia que tuvo origen precisamente en China, país con el que Estados Unidos, como decíamos, tiene discrepancias comerciales, políticas y económicas. Y vamos a seguir en Estados Unidos, este país que carece de un sistema de salud público universal y gratuito, tal y como lo tienen algunos países en Europa, sobre todo los países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Por eso, ante el incremento de los casos de contagio y también la cantidad de fallecidos que se están presentando allí, los ciudadanos temen no solamente contraer el virus, sino que también temen
que tengan que incurrir en altísimos gastos de hospitalización que varían dependiendo del tipo de seguro médico que ellos tengan. Por eso el gobierno introdujo algunos paquetes de ayuda para quienes no tienen cobertura médica. Aún así, ser atendido en un hospital en Estados Unidos sigue siendo un completo privilegio para algunos. 1,1 millones de dólares solo para seguir vivo. Eso es lo que se le facturó a Michael Flor tras pasar 62 días en el hospital luchando contra el COVID-19. Esperaba una suma, pero verlo así por escrito fue un poco abrumador. Cuando me desperté en el hospital ya llevaba 5 semanas en coma y me di cuenta de cuánto tiempo había estado allí y lo caro que iba a ser. Le dije a mi esposa que necesitaba sacarme de allí porque tenía miedo de ir a la quiebra. Michael está en el proceso de comprobar cuánto cubrirá su seguro privado y Medicaid, el programa de salud para personas de bajos ingresos. A finales de marzo, la Casa Blanca dijo que las aseguradoras deberán cubrir el costo de las pruebas y del tratamiento, pero el sistema es poco transparente para muchos. Este ingeniero informático estaba exento de algunos de sus gastos de hospital, pero aún así recibió una factura. Me dijeron que ciertas partes de la factura son elegibles para compartir los costos, que es su manera de decir que tengo que pagarla. 28 millones de estadounidenses no tienen ningún tipo de seguro médico. Sin embargo, dada la magnitud de la epidemia de COVID-19, el gobierno dio en abril el paso sin precedentes de prometer 30.000 millones de dólares a los que no tienen una cobertura de salud. ¿Pero se ha cumplido esta promesa? No del todo. Los hospitales no están obligados a recibir el dinero del Estado, pues muchos dudan que les paguen. Existe la preocupación de que no haya suficiente dinero en el fondo. Tenemos alrededor de 28 millones de personas sin seguro y es probable que ese número aumente. Los estadounidenses sin seguro son mucho menos susceptibles de buscar tratamiento, una situación que alimenta las críticas de un sistema basado más en generar ganancias que en defender la salud pública. La Organización Internacional End Coronavirus presentó nuevamente la clasificación para el continente americano sobre las medidas que han adoptado los gobiernos de cada país para hacer frente a la pandemia. Les explico un poco el sistema. Este organismo usa un estilo de semáforo: amarillo, verde y rojo, para identificar dependiendo de cómo se están imponiendo allí las medidas para hacer frente. En verde, en la región de América y el Caribe, es decir, los países que van por un buen camino, los países cuyas medidas han servido para mitigar los efectos. En este listado se encuentra Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, Trinidad y Tobago y Uruguay. ¿Qué tienen en común estos países, exceptuando Uruguay? Todos son territorios insulares, la mayoría de ellos están en el Caribe y ese puede ser uno de los factores que les ha servido para hacer frente a la pandemia. Son territorios que están prácticamente aislados de otros países y han podido bloquear sus fronteras. En amarillo, es decir, los países que podrían instaurar algunas políticas un poco mejores para mejorar esas condiciones para los ciudadanos, se encuentra Canadá, en el norte del continente, que tiene un sistema de salud bastante robusto y un sistema de bienestar reconocido a nivel internacional. Mientras que en rojo, pues como ustedes pueden ver, es prácticamente todo el continente. El llamado es a los gobiernos para que actúen rápido y para que adopten medidas de urgencia para evitar un incremento sin control de los casos, sobre todo en la región de América Latina, porque como ya lo decíamos, los sistemas de salud están a punto de colapsar. En este orden, entonces, están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, que semanas atrás, incluso lo hablamos aquí en el programa, era uno de los países a nivel mundial destacado por el manejo que le estaba dando a la situación de la pandemia, la educación de la sociedad costarricense para hacer frente a esta situación. Hoy en día el país está presentando un incremento en los casos. República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, también Honduras, donde el presidente también estuvo diagnosticado o está diagnosticado con COVID-19, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, que es uno de los casos críticos, y Venezuela, del que todavía hay mucha incertidumbre, como nos decía nuestra corresponsal, en torno a las cifras.
Y pese a las cifras de contagio y también a las víctimas, muchos gobiernos de América Latina siguen dando respuestas y siguen dando pases para la apertura de sus economías y el desconfinamiento. La ciudad de São Paulo, en Brasil, reabrió los bares, también los restaurantes. Una medida muy similar adoptó también la ciudad de Río de Janeiro, un importante centro turístico de este país, mientras que la Ciudad de México, capital de este país, abrió de manera gradual parte de ya un deteriorado comercio. También reabrió la hotelería y los restaurantes. Así está la situación. Sao Paulo recuperó sus bares y restaurantes después de más de 100 días de cuarentena. Los establecimientos volvieron a abrir sus puertas este lunes para el alivio de muchos. Tenía muchas ganas de salir. Da una sensación de libertad, ¿no? Estar 3 meses en casa sin salir para nada es complejo. Sin embargo, las autoridades prohibieron que los locales abran por la noche y solo se les permite funcionar al 40% de su aforo. Una medida que busca reactivar la economía a la vez que contener la pandemia, que todavía avanza en la ciudad a pesar de que la propagación se ha ralentizado. Los mismos pasos sigue México, que mantiene su apertura gradual a pesar de ser el 5º país del mundo con más fallecidos por COVID-19. Los comercios del centro histórico de Ciudad de México entraron en funcionamiento con estrictas medidas sanitarias. Y en otros estados del país también abrieron sus puertas los hoteles y restaurantes. Mientras tanto, Perú, el segundo país con más contagios de América Latina, vivió su primer domingo sin toque de queda. El mismo día, las autoridades sanitarias anunciaron que el país había superado los 300.000 contagios. Si es que nos confiamos y bajamos la guardia, puede haber un rebrote. ¿Eso de quién depende? De toda la población, de continuar con las medidas de protección, que ya todos lo sabemos, pero también en mejorar la capacidad de respuesta. Cuando empezó el brote de COVID-19, Perú tenía 100 ventiladores y 100 camas de cuidados intensivos reservados para la pandemia. 4 meses después, cuenta con casi 2.000 ventiladores y 1.300 camas de UCI, en una carrera contrarreloj del gobierno contra la pandemia. El sector comercial y de servicios ha sido fuertemente afectado por las medidas de confinamiento adoptadas en México, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno negó las exenciones fiscales y los planes de crédito no son un aliciente para superar la situación, por lo que para muchas lo mejor es cerrar y despedir a los empleados. Eduardo Cano lleva las riendas de un restaurante de ramen en la céntrica Colonia Roma, del que dependen 35 familias. Cerró desde el 1 de abril por el desplome de ventas y no sabe cuánto tiempo podrá seguir pagando el salario mínimo de sus empleados. No descartamos que si la situación no mejora, me refiero a los números de venta, pues obviamente es imposible para nosotros mantener todo esto, ¿no? O sea, sí tendríamos que hacer ajustes en varios aspectos, ¿no? La nómina tendría que ser uno de ellos. A 4 kilómetros de esta zona de restaurantes, Luis Fernando vive una angustia similar, esperando poder reabrir su local de reparación de calzado, del que dependen sus 2 hijos, su esposa y su tío. Obtuvo un crédito del gobierno de poco más de $500 que se consumió en pagar servicios mientras él sigue casi sin tener ingresos. Entonces, si esto se va a alargar, ¿cómo voy a hacer? Tanto para pagar lo que debo por otra parte, para pagar el préstamo del gobierno. O sea, sí fue una ayuda y se le agradece, pero si esto la alargan, ¿cómo voy a sacar yo? Con lo que gano aquí ahorita cerrado no gano, no voy a salir de mis deudas, al contrario, me voy a hundir más. El programa oficial de créditos ha demostrado ser insuficiente. En la Ciudad de México ya se han perdido 220,000 empleos y la Cámara de Comercio local estimó que 40% de los pequeños negocios no reabrirá. El restaurante Tartine et Chocolat le apuesta a la supervivencia. Guardó temporalmente su menú de salmón y caracoles para ofrecer ahora artículos desinfectantes. Pero para Israel, el gerente, ya sean platillos o material de higiene, lo importante es buscar la manera de no quedarse sin comer. Te puedo vender algo de 20 hasta uno de 2,000, siempre y cuando te sepa explicar o te sepa vender el producto. Y así, Eduardo, Luis Fernando e Israel, cada uno a su manera, lucha para no perder lo que tardaron años en construir, en medio de una pandemia cuyo pico aún no llega.
Y para el cierre del programa nos vamos hasta Chile, en donde la enfermera Damaris Silva hace más que cuidar y atender a los pacientes con COVID-19. Ella también los entretiene y lo hace tocando el violín en los corredores del Hospital El Pino, uno de los más grandes y también de los más saturados de la red hospitalaria de ese país. A través de la música, Damaris quiere darles un momento de relajación a los pacientes que están luchando por sus vidas en estos centros asistenciales. Con estas imágenes los dejamos aquí en COVID-19 la Semana en América. Gracias por su sintonía.